Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana de El Heraldo Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y ya le puse al inicio del programa, le transmití algunas de las fragmentos de las entrevistas que tuve con el expresidente Enrique Peña Nieto en Punta Cana, en la República Dominicana, quien habló de muchos temas de su carrera política, de la transición con el presidente López Obrador, cómo fue la elección, cómo se vivieron esos momentos, los escándalos, de qué se arrepiente, qué cosas no se hicieron bien en el gobierno y que él lo reconoce, el autoexilio, cómo han sido esos días de esos años más bien de exilio en España y en Punta Cana. Esta es la entrevista completa, buena parte de esa entrevista que hicimos en Punta Cana. El último día que yo lo vi para después escribir el libro, no volvimos a tener contacto, pero justo fue ese último día que hicimos esta entrevista, y es una entrevista que se grabó en video y que ya le pasé algunos fragmentos y aquí se la dejo completa. ¿Es el legado de Enrique Peña Nieto después de 6 años de presidencia? Pues mira, Mario, primero nuevamente gracias. Déjame decirte que cuando yo aspiraba a ser presidente de México, cuando las condiciones se fueron presentando para, siendo yo gobernador, podría eventualmente postularme por la candidatura de mi partido y luego competir en la elección presidencial, me pregunté de llegar a ser presidente, ¿para qué iba a ser presidente? ¿Qué iba a hacer? Y entonces ahí hay un libro que entonces publiqué donde realmente describí con toda claridad cuáles serían mis principales postulados, las reformas que me parece el país necesitaba para impulsar mayor desarrollo, condiciones de bienestar para su gente, construir mayor infraestructura para elevar la competitividad de nuestro país. ¿Qué significa esto? Que México en esa senda de desarrollo pueda atraer inversiones, generar más empleo y una mayor derrama económica entre la población. Y eso fue dando lugar, después de los postulados que claramente definí a lo largo de mi campaña. Creo que después de la elección y después de haber ganado la elección, se presentaron circunstancias, y también debo decir y reconocer disposición de las distintas fuerzas políticas para construir el Pacto por México. Y en el Pacto por México se inscriben de manera, yo creo que muy clara y puntual, pues las grandes reformas en las que teníamos coincidencia las diferentes fuerzas políticas para impulsar una agenda de transformaciones que ayudara al desarrollo económico y social de nuestro país. Y creo que eso se logró. Para mí creo que fue lo más importante. México había venido postergando la concreción de varias reformas para darle capacidad al Estado para realizar mayores obras. Eso implicaba una reforma fiscal que sé que no son populares en ninguna parte del mundo, pero creo que era importante hacerla. Era una reforma energética que permitiera que los insumos energéticos, la explotación energética, tanto de electricidad como de petróleo, fuera apoyada con la participación del sector privado. Era un sector que estaba completamente cerrado, el Estado mantenía el monopolio, y entonces era importante abrirnos, como ocurre en otras economías del mundo entero. Se hizo una reforma energética, una reforma educativa para favorecer a que los niños tuvieran una educación de mayor calidad a través de profesores que fueran eventualmente evaluados y estuvieran pues en un proceso que ayudara a que ellos obtuvieran mayores beneficios, y no de forma discrecional, no sujetos a las decisiones del líder sindical, sino realmente por esfuerzo propio. En fin, una serie de reformas. Yo concluyo diciendo que creo que para mí el mayor legado está en esa parte, en esas reformas que sentaron bases para que México tuviera condiciones de mayor desarrollo. Todas las obras de infraestructura que se impulsaron a lo largo de mi administración, más de 3,000 kilómetros de carreteras, no te puedo recordar cuántos hospitales, pero muchos hospitales que se construyeron a lo largo y ancho del territorio nacional. En fin, ahí está escrito en la memoria histórica de lo que se hizo, y yo me quedo satisfecho. Que hay temas que se pueden haber atendido de mejor manera o de manera distinta, sí, yo debo reconocer que hubo eventos que a lo mejor la forma
forma de haberlos atendido o tratado debió ser distinto. Por ejemplo, el acercamiento que tuvimos con Estados Unidos, con el presidente Trump, y el previo que tuvimos, creo que lo podemos haber hecho de otra manera. No fue el que yo hubiese deseado, ni fue el último óptimo, pero al final de cuentas creo que sentó bases para que ya, en este caso el presidente Trump, convertido en presidente, dio espacio para construir una relación creo que muy positiva, ratificar el acuerdo de libre comercio, el TEMEC, y que eso ha permitido que tengamos mayor número de exportaciones, está permitiendo que llegue inversión a México precisamente para aprovechar ese marco del acuerdo de libre comercio y que ante las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a China en particular, hay inversión que va a llegar de China, lo que está denominando el nearshoring, que es justamente acercarse al mercado más importante, que es el norteamericano, desde México. Entonces, a ver, yo me siento satisfecho. Evidentemente hubo baches, errores, no voy a entrar a cada capítulo. Para consolidar las reformas estructurales. Yo creo que las reformas ahí están. Algunas se han modificado, yo entiendo la visión que tiene el actual gobierno y la respeto. Yo siempre he creo que no importando la visión, gobiernos de distintas expresiones políticas buscan que a México le vaya bien, que México alcance mayor desarrollo. Soy respetuoso de la visión que tiene el actual gobierno. Contrasta en algunos temas con lo que en su momento me tocó postular, pero el marco legal ahí está para utilizarse. Otro ya ha servido, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones permitió que se abaratara la telefonía celular, la telefonía convencional, dejó de haber LADA, ya se olvidó, pero te acuerdas que antes había que hacer pagar LADA. Yo me acuerdo que uno de los indicadores que permitieron disminuir la inflación en México fue precisamente el costo de la telefonía. Entonces, todo eso es consecuencia de la reforma en telecomunicaciones y por solo ir mencionando algunos puntitos de las reformas. ¿Qué fue lo que le abrió la puerta al actual gobierno, el presidente, a Morena, un partido de izquierda? ¿Y cómo fue la transición? ¿Cuántas veces vio al actual presidente? A ver, es muy público. Yo al presidente lo conocí personalmente después de que ganó la elección. Y tuvimos 4 eventos o 4 acercamientos que fueron públicos, 3 en Palacio Nacional y uno donde recibí la invitación para departir con él y su esposa en su casa ya a una semana, si no mal recuerdo, de que él tomara posesión como presidente de México. La relación fue cordial, respetuosa. Yo al final de cuentas, en mi carácter de presidente de México, mi posición y responsabilidad era asegurar que México tuviera un proceso democrático justo, ordenado, en armonía y que se respetara la voluntad de la mayoría ciudadana. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué llega? Pues yo creo que llega hoy la izquierda o Morena, llega porque también hay que reconocer que fueron muchos años que estuvieron picando piedra, trabajando. Yo creo que tiene gran mérito el trabajo que realizó el presidente de México pues desde el 2000. Él buscó y fue candidato en 2 ocasiones previas. Es evidente que eso le da una gran ventaja, un mayor conocimiento de la gente sobre su persona y creo que eso dio espacio a que hubiese sido electo además con la mayor cantidad de votos que un presidente de México haya tenido, histórico. ¿Hubo pacto o no hubo pacto con el presidente? Pues es que eso me parece los absurdos y lo lógico es, primero, creo que la lógica y los resultados hablan por sí mismos, viendo las cosas con objetividad. Cuando tienes una elección donde el presidente gana con el 53%, si no mal recuerdo, fue la mayoría con la que ganó, con el mayor número de votos, pues creo que lo que evidencia es que fue el respaldo del electorado y del pueblo mexicano, de la mayoría del pueblo mexicano, lo que lo hace presidente. Creo que ya no vivimos, creo que se quedó el fantasma en México de que el presidente es el gran elector. El presidente en turno es el que pone al siguiente presidente. Y eso no es así. Eso ya pasó a la historia. Creo que en el 2000 vimos una transición democrática donde dejó en claro a los mexicanos que el voto del pueblo cuenta, que cuenta y se cuenta bien, y que eso da lugar a que en una elección gane una opción política u otra. Y al final de cuentas, cuando asumes una responsabilidad política como la de ser presidente, tienes que ser respetuoso de ese proceso electoral, de proceso democrático y dar toda
dar las facilidades a quien eventualmente resulte electo. No ha vuelto a hablar con el presidente. No he vuelto a tener comunicación y diálogo. Mi última conversación justamente fue a unos días de que él asumiera la presidencia, y quizá la última vez que me despedí de él fue justamente cuando a él le impusieron la banda presidencial y estuve en el evento y me despedí de él. Por ahora tengo claro que me mantendré en esta sana distancia y veremos en el futuro. Lo que sí tengo muy claro es, yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido dos grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho mi mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa. Bueno, hasta ahí el tema de la entrevista con Peña Nieto. Vamos.